Bueno, continuamos después de la sesión inaugural y vamos ya con la primera sesión de este encuentro en el que vamos a escuchar el análisis del almirante Juan Francisco Martínez Núñez, que es secretario general de Política de Defensa, SEGENPOL, que nos va a ayudar a entender cuál es el estado actual de la defensa, sus retos, sus fortalezas y también sus debilidades, que también las tiene. Ingresó en la Armada en 1972. Durante su carrera ha mandado el buque escuela Juan Sebastián Elcano, la fragata Reina Sofía, la corbeta Infanta Cristina, el patrullero Deva. Participó en operaciones de mantenimiento de la paz en la crisis de los Balcanes, jefe de la División de Planes del Estado Mayor en la Armada, consejero del Secretario de Estado de Defensa, titulado en Ciencias Físico-Matemáticas, diplomado en Estado Mayor. Fue director general de Política de Defensa y presidió el grupo de directores de capacidades de la Agencia Europea de Defensa, y esto es tan solo un resumen. Pero vamos a lo importante, vamos a escuchar sus palabras. Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, Ángeles. Ministra, ministros y seminaristas. La forma de daros los buenos días a todos y que todos os sintáis incluidos. Bueno, yo voy a hablar de multilateralismo y ya esta mesa no refleja tanto multilateralismo como la anterior. Me siento más desprotegido, pero afortunadamente muy bien acompañado y haremos lo que podamos todos. Bueno, comenzamos esta jornada del 38 seminario con un sentimiento que no puede ser otro que de tristeza y añoranza. Diego Carcedo puso tanto entusiasmo, tanta capacidad de estar en cualquier parte fiel a su objetivo de informar, que de alguna forma nos obliga a ponernos en la posición de salida como en una regata de la Copa América, en la mejor posición de salida. Es un testimonio yo creo que todos compartimos el cariño por su huella y de alguna forma estoy seguro que nos está acompañando. Esta posición de salida también ha quedado fortalecida, muy fortalecida, como ya se ha dicho, y creo que aún no ha regresado de despedir al GEMAZ, así que mejor, lo decimos en su ausencia, por la reciente concesión del premio 15 de junio a los valores constitucionales, entregado por Su Majestad el Rey en el Congreso a Miguel Ángel Aguilar. Nos unimos a la enhorabuena y creo que prestigia mucho a la asociación a la que dedica tantas horas, tanto sufrimiento, tanto esfuerzo como secretario general. A mí me es muy grato felicitar, en primer lugar, a la Asociación de Periodistas Europeos, por esta continuidad tan importante en acercar a los periodistas y a muchos líderes de opinión a las cuestiones de defensa, a la cultura de defensa. Y me gustaría dar siempre un especial agradecimiento a Juan de Oñate, porque es el que siempre está ahí, es imparable, entusiasmo. Este año le hemos dado un auténtico dolor de cabeza con los cambios de agenda y al final lo ha sabido arreglar todo. He agradecido a los dos que no están, es estupendo. Así después les llegan los rumores y ya está. Bueno, el seminario nos reúne cada año para reflexionar sobre cómo ha evolucionado la situación internacional de seguridad con respecto al año anterior. En solo 12 meses ha evolucionado mucho. Realmente el mundo que hemos vivido hasta ahora, toda conferencia que no hable de la caída del muro parece como que no es suficientemente bien alpargatada, pero el mundo que hemos vivido hasta ahora era un producto de la Segunda Guerra Mundial, del horror y de la reacción que siguió al horror de esta guerra tan especial y tan cruel. Tras una guerra tan devastadora, lógicamente, vencedores y supervivientes necesitaban ponerse de acuerdo. Necesitaban ponerse de acuerdo y crear un entramado de reglas que trataran de evitar una tragedia similar en el futuro. Lo intentaron tras la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones, pero dejaron a una nación como marcada, señalada sobre sí misma, sin capacidad de salir, sin capacidad de aspirar a los medios que consideraba, y surgió el nazismo. Esta Segunda Guerra Mundial dio como resultado un mundo mucho más esperanzador, creando un modelo muy importante, un modelo cuya característica principal
era la renuncia al uso de la fuerza militar como instrumento político. Lo mencionaba también el GEMAZ. Hemos comenzado aquí al revés que en las bodas de Canaán, porque GEMAZ, que dirige la estrategia, el planeamiento de fuerzas, las operaciones, todo esto, pues ha dado una intervención más concreta. Mi mundo es el de la política de defensa, que es algo muy sutil que yo no alcanzo a comprender, pero sé que es algo pues, muy sutil por ahí. Bueno, la característica del modelo creado tras la Segunda Guerra Mundial era la renuncia al uso de la fuerza militar como instrumento político primario. La guerra quedó proscrita internacionalmente. Solo se contemplaba como un instrumento defensivo para aquellos que precisamente no cumplían el armisticio o las condiciones de los tratados. Las relaciones en los estados se decía que debían basarse en la negociación, la resolución pacífica de conflictos y el germen de un hablar entre todos, el germen de un multilateralismo que convirtiera al mundo en esta aldea global que se aspiraba durante 8 décadas, ¿no? Incluso una organización poco sospechosa de pacifismo, aquí está Ana que me lo puede decir, como la entonces naciente OTAN, suscribía en su Tratado del Atlántico 2 maravillosos artículos, el preámbulo y el artículo 1, que dicen que la OTAN subordinaba totalmente su actuación a la Carta de las Naciones Unidas y que se comprometía a abstenerse de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza. Ese tratado sigue en vigor. Conviene una lectura frecuente, especialmente siempre hablamos del artículo 5, conviene hablar del preámbulo, del 1, del 2, del 3 y luego saltar el 5 y ir a los del final. Construimos un orden mundial. Como toda construcción humana, el orden mundial era imperfecto, aunque era beneficioso. Convirtió un campo de batalla casi permanente en Europa en un espacio de paz tensa, desde luego, pero paz al fin y al cabo. Nos ayudó a terminar con el colonialismo, con esa sensación de 2 mundos, yo te gobierno, yo te digo por dónde tienes que ir, el colonialismo. Impulsó la difusión de unos derechos humanos incipientes de carácter universal, aplicables a todos. Y fomentó el desarrollo de leyes muy complejas. Las Naciones Unidas pues, tienen un marco legislativo tremendamente de un gran alcance que representan un avance espectacular en la historia de la humanidad. Hoy ese orden, sabemos que no era idílico, pero ese orden y ese mundo se han alterado dramáticamente. Los mismos que impulsaron ese día ese orden reniegan ahora de él. Asistimos con preocupación al regreso de la fuerza, precisamente de la fuerza militar, como instrumento básico de la relación entre Estados y al desprecio del derecho a la guerra y en la guerra. Quizá esta situación de mundo alterado sea consecuencia de la lejanía en el tiempo de la última gran guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y de la desaparición de las generaciones que la libraron y que la sufrieron. O quizás sea simplemente una de esas crisis periódicas que afectan a toda construcción humana. Lo dicen los economistas en el estructuralismo y todo esto. Todo sistema humano sufre de vez en cuando una especie de colapso en la que todo se cuestiona. O quizás sea simplemente la llegada de Internet, de una relación basada en redes y no en un diálogo directo, o la inteligencia artificial. En cualquier caso, la situación mundial actual es muy preocupante y me gustaría referirme ahora a cómo la afronta la defensa de España. A los españoles nos costó mucho más que a otros llegar a disfrutar de ese mundo que antes definía, de ese mundo de encuentro. Y de ahí que probablemente apreciemos mucho más intensamente sus beneficios. España, quizá por eso, se ha convertido en la voz internacional más potente, más clara y más contundente en favor del multilateralismo en seguridad y defensa, la más potente del mundo. España defiende y se compromete siempre, profundamente, de verdad, con los principios y reglas del orden internacional. Lo hacen todos los foros de seguridad, en Naciones Unidas, en el Departamento de Paz,
día 3 vendrá el jefe del Departamento de Paz de nuevo a visitarnos para ver el futuro del Líbano. En la Junta Interamericana de Defensa, en la Organización de Estados Americanos, en la OSCE, en los debates del Consejo del Atlántico Norte y, desde luego, en el Consejo de la Unión Europea. Siempre damos ese mensaje político, unívoco, claro, de apoyo al orden internacional basado en reglas y al multilateralismo. Nuestra postura viene mereciendo un reconocimiento amplísimo en todo el mundo. Multitud de países, sobre todo de otras regiones, nos llaman y nos dicen qué bien ha dicho España esto, sobre todo de otras regiones. Sin embargo, precisamente nuestros socios más cercanos, nuestros socios continentales, no siempre se expresan con igual contundencia. Es el influjo de 3 países que empiezan uno por R, otro por I y otro por E. Nuestra postura, que merece este reconocimiento tan amplio, está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de la voluntad de España de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación entre todos los pueblos de la tierra. No parece que sea el momento para cambiar estos principios ni dejar caer en saco roto lo que nuestros predecesores y las generaciones precedentes labraron con tanto ahínco y con tanto interés. Por eso, España, las Fuerzas Armadas, la defensa, ejerce particular firmeza ante aquellos que rompen las normas internacionales de convivencia. Una firmeza muy clara y muy particular, en los discursos y sobre el terreno. Pero también defendemos todas las oportunidades de camino hacia una concordia. Este empeño no es solo declarativo, no es solo en todas las reuniones. Acabamos de estar este jueves pasado en el Consejo del Atlántico Norte a nivel ministros de Defensa, la semana anterior en la reunión ministerial en Chipre de la presidencia chipriota de la Unión Europea, en todas las reuniones, vamos hacia atrás en todas. No es un empeño solo declarativo, pues en este empeño las Fuerzas Armadas constituyen nuestra auténtica vanguardia. Ellas son las que primero, y asumiendo más riesgos, practican el respeto y el hacerse respetar. Para nuestras Fuerzas Armadas, como siglos atrás para la Escuela de Salamanca, o unos años atrás y antes que la Escuela de Salamanca para la Armada al Moluco, que culminó la primera circunnavegación, no hay ciudadanos de segunda en ningún lugar del mundo. Recuerdo algunas instrucciones dadas a la Armada al Moluco por la Corona. Si las tierras que descubrís están habitadas, aprended primero el idioma de los locales para mostrarles que vais en son de paz. Respetad a las mujeres y hacer con ellos comercio justo, no expolio. En fin, el principio de muchas cosas. Somos fieles a esas tradiciones. Sería un error considerar esta actitud nuestra, española, como una muestra de tibieza o debilidad, porque el soldado que lucha con mayor convicción es aquel que sabe que su causa es justa y que su sacrificio vale la pena. Nuestros soldados han demostrado su coraje, su valentía, siempre que han sido requeridos para ello, en ocasiones muy recientes, en Afganistán, en Líbano, en Mali, you name it. España llega ahora a un momento, uno de estos momentos importantes, aunque ya como son tan frecuentes, pues ya no sabe uno si decir que son históricos. España llega a la cumbre de Ankara habiendo demostrado ser un aliado fiable. Las métricas, los datos de la OTAN que se refieren a nuestro país iluminan una realidad que algunos se empeñan en no ver. En el año transcurrido desde La Haya, España ha superado el examen. La Alianza reconoce que progresamos a un ritmo muy satisfactorio para alcanzar los difíciles objetivos de capacidad comprometidos. Los aliados nos transmiten su extraordinaria valoración por el despliegue español de fuerzas en todo el arco más amenazado por Rusia. Incluso su admiración por lograr ampliar en más de 10.500 millones de euros anuales la inversión en defensa. Y aplauden también a qué dedicamos esa inversión en defensa. El alto contenido tecnológico e innovador de estas inversiones y de muchas tecnologías están además dejando un peso muy importante, muy beneficioso
para nuestra sociedad en términos de empleo y de modernización. Tenemos muchos efectivos bien preparados, muchos buques de guerra o agrupaciones aéreas desplegando bajo bandera de la OTAN. Si uno va a cualquier cuartel general, sea Nápoles, sea Norwood, sea Brunssum, y ve a ver dónde están ahora tus fuerzas, solo ve, o sobre todo ve, también tenemos un color de la bandera muy brillante, banderas españolas. Esto nos convierte en un país líder y tenemos que estar muy orgullosos. Tenemos que ir a la cumbre de Ankara sabiendo que somos un país líder en las misiones y operaciones de la OTAN. Es paradigmática también nuestra contribución a las fuerzas de reacción aliadas, a las fuerzas navales permanentes, a las agrupaciones aéreas, a la policía aérea. El propio Secure, el actual Grinkiewicz y el anterior Cavioli, describen a España como la columna vertebral de estas fuerzas de la OTAN. Y ante el actual impacto en los planes de fuerza de la OTAN, de la reciente decisión de Estados Unidos de adelgazar sus compromisos, España ha reaccionado con agilidad, con una clara voluntad de responder a las contribuciones que necesita la alianza. El cambio en el peso convencional de la defensa de Europa es lógico, parece impecable. Europa necesita a los Estados Unidos, necesita su umbrella, su paraguas nuclear, esencial para la disuasión, es el único paraguas nuclear global que defiende a todos los aliados, el único que tiene alcance y entidad suficiente. Las otras proliferaciones, bueno, están ahí, no sé si complican la ecuación de Rusia o no, porque el balance realmente de vectores es tan desequilibrado que es difícil saber si la complican. Pero necesitamos la disuasión nuclear de Estados Unidos. Mientras el mundo sea nuclear, la OTAN no tiene otro remedio que seguir siendo nuclear. Pero vamos a hablar de fuerzas convencionales. Sabemos que sin los Estados Unidos, Europa difícilmente resiste un primer embate y, desde luego, no tiene profundidad, ni logística, ni stockpiles para mantener las operaciones durante el tiempo necesario. Europa necesita de Estados Unidos, también convencionalmente, para ayudar a la disuasión, y necesita de Estados Unidos imperiosamente para ayudar a su refuerzo. Pero esto se dice muy a menudo, todo el mundo lo dice. Sin embargo, nadie habla de otra cosa. Tenemos la tendencia, los seres humanos, a mirar la película desde la butaca. Y hay que ponerse detrás de la pantalla de cine. Cuando tú miras esto desde Estados Unidos, he tenido la oportunidad este lunes de hablarlo con varios senadores y congresistas, demócratas y republicanos, una semana antes con otro grupo. Cuando tú miras el mundo desde Estados Unidos, ¿qué ofrece Europa? El territorio europeo, bases como la de Morón y sobre todo la de Rota, la estructura de fuerzas europeas, la Unión Europea, ofrece a los Estados Unidos una defensa en profundidad. Ofrece un espacio buffer tremendo para alejar lo que cualquier estratega quiere, lo que España siempre ha practicado, de llevar las bases lo más lejos del territorio posible para disminuir el riesgo directo sobre los propios ciudadanos. Eso es el pilar europeo de la OTAN, lo que el pilar europeo de la OTAN proporciona a Estados Unidos. Una enorme ventaja a la que ningún estratega, ningún estadista, como ya dijo el general George Marshall, podría renunciar. Estamos muy seguros, por tanto, de la importancia de nuestra base, la mejor base del mundo. Bueno, todavía no la más grande, está Norfolk y hay algunas otras, pero va creciendo, tiene planes de crecer muy interesantes. España es también una firme impulsora, particularmente firme impulsora de la Europa de la defensa. Creemos que la Europa de la defensa, el camino hacia una defensa común, debe ser imparable. Es tan imparable como difícil. ¿Por qué es tan difícil? Primero, porque todavía no conseguimos acordar un concepto único de qué amenaza Europa. Siempre el cortoplacismo, el ya, la cercanía, nos impide seguramente ver la película de los retos de seguridad tan amplios que tiene Europa. Hasta que no coincidamos en esos retos de seguridad, es muy difícil coincidir en la respuesta.
El segundo factor es más pragmático, podríamos decirlo, más concreto, y es el factor de la interdependencia. A ningún país sobrado le resulta fácil aceptar que debe depender de los otros. Pero si los países más grandes no aceptan depender de los pequeños, renunciar a algunas tecnologías, a algunas capacidades propias, porque esas ya las tiene tu vecino del sur, o tu vecino del norte o del este. Si no somos capaces de crear una estructura de interdependencia, el avance hacia la Europa de la defensa, hacia la defensa común que viene en los tratados de Lisboa, es imposible. Iremos poco a poco. Pero también el camino es importante. Hemos ya salvado muchas cosas en Europa. Hemos cambiado el ADN de la Unión Europea, que era dar pasitos pequeños. Tenemos aquí a una persona privilegiada que conoce estos temas mucho mejor que yo. En la Unión Europea los pasitos siempre eran pequeños y siempre se hacían en la hora 25. O sea, al día siguiente, de madrugada, y nadie entendía por qué no terminaban los consejos europeos o los consejos a su hora. Pero siempre los acuerdos eran pequeños y al día siguiente. Pero la Unión Europea tenía un ADN muy interesante y es que nunca retrocedía, porque cada vez que el Consejo accedía a un acuerdo, la Comisión ya se ocupaba de guardarlo. Y entonces la Unión Europea tenía ese ADN. Hoy la Unión Europea camina más rápido, pero es más volátil. Ha cambiado ese ADN. Es muy importante seguir con velocidad, pero reafirmar y disminuir la volatilidad de los acuerdos de la Unión Europea actuales. En fin, España es una firme impulsora de la Europa de la defensa y también hemos hablado de la OTAN, de la Unión Europea, de la ONU. Bueno, España es un firme defensor de Ucrania. Ponemos muchísima vocación, somos muy generosos en la donación de capacidades militares, cosas que no tenemos, que nos cuesta mucho trabajo dar. Si hablamos de Hawk, de Patriots, de Aspides, de Iris-T, de carros, fuimos el gran impulsor de que Ucrania contara con carros. Les ofrecimos los primeros a adiestrarse en nuestros carros desplegados en Letonia. Pero la característica fundamental y tan agradecida por los líderes ucranianos, a mí 3 o 4 veces al día tengo mensajes de ellos, es nuestra agilidad. Cuando se plantea en una reunión, Ucrania necesita esto con urgencia, España sale de la reunión a ver si podemos dárselo. Y esa es una característica que a los demás les llama mucho la atención. En fin, sin soldados y mandos españoles, UNIFIL se habría retirado ante la primera insistencia de Israel hace ya muchos meses. Hay quien duda hoy de UNIFIL. Yo simplemente apunto que la mirada internacional, los ojos de la ONU sobre el terreno, siguen siendo los testigos necesarios e imprescindibles que evitan que el sur del río Litani se convierta en Gaza. Nuestras unidades y contingentes desplegados, más de 4.000 personas en cualquier momento, son muy conscientes de que además de su buen hacer operativo, representan a nuestro país y por ello tratan siempre de mostrar lo mejor de España. Por eso, con su empatía natural, son el instrumento principal para contribuir a reencaminar este mundo transformado, este mundo, como decía ayer Su Majestad el Rey, refiriendo seguramente a otras cosas, pero que definió como ciertamente oscuro, hacia una situación más multilateral y, por tanto, más justa y estable. Como ven, el trabajo de España en apoyo del multilateralismo, que es nuestra reacción a este mundo, del derecho a la paz, del derecho a la defensa, es muy firme. Abarca desde posiciones de política de defensa, a la potenciación de nuestra base industrial o a los compromisos y capacidades que ofrecemos a nuestros aliados y socios. Y voy a concluir con una referencia que me parece particularmente oportuna, idónea en este momento y esperanzadora. Me voy a referir a un gran líder norteamericano, un líder que nos está dando un mensaje muy nítido, muy claro, que merece todo nuestro aplauso. Un mensaje muy nítido en defensa de la paz. Tenemos la suerte de que este mensaje lo ha desarrollado, además, en España, con ocasión de su reciente visita pastoral. Muchas gracias.
Muchas gracias por las palabras. Vamos un poquito mal de tiempo, pero me gustaría hacer, si puede ser, 2 preguntas muy rápidas con respuestas muy rápidas. Las preguntas serán rápidas y las respuestas más aún. La cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Ankara y que hacía referencia hace un momento. ¿Qué se puede esperar en esa cumbre de la OTAN? ¿Qué puede esperar Europa en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo? Creo que la cumbre de la OTAN llega en un momento particularmente difícil. Las posiciones tan asertivas y los desencuentros en otros escenarios. Hay misiones que parece que la OTAN debería hacer, pero he recordado el artículo 1, el preámbulo. Está claro que la OTAN no es eso su misión y su cometido. Pueden afectar a la cumbre de la OTAN. Yo espero que seamos capaces de centrarnos en lo básico y en lo esencial. Las discusiones dentro, la unidad fuera. Nuestro objetivo para la cumbre de la OTAN es irradiar compromiso, irradiar este grado tan tremendo de aportación a los aliados, de solidaridad que España tiene con otros, y que ese espíritu permee y logremos discutir dentro, las cumbres están para tratar asuntos y discutir, e irradiar unidad fuera. Si hace 6 años Putin no hubiera escuchado mensajes de muerte cerebral de la OTAN, falta de compromiso, y no hubiera creído que Europa y la OTAN estaban más desunidas, que posiblemente le hubiéramos disuadido de su trágica aventura. Llegó a entender una cosa que no era. La OTAN y Europa mostraron a posteriori unidad. La disuasión se logra mostrando unidad antes de que sucedan los problemas. Y otro problema que no existía, el estrecho de Ormuz. Mucha gente ha conocido de la existencia de ese estrecho hace poco y además de su importancia, que es un punto estratégico. Y ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar en ese problema que se ha creado? Bueno, el estrecho de Ormuz es vital para el bienestar de la humanidad, incluso más para otras regiones del mundo que para la nuestra. Es realmente vital. Pero que una cosa sea muy importante, que la necesitemos, que tengo que lograr esto, no puede hacerte abdicar de tus principios. En el estrecho de Ormuz, como en todos los estrechos internacionales, y lo que suceda allí va a tener un reflejo también en nuestro estrecho de Gibraltar, en el estrecho de Ormuz confluyen 2 tipos de derechos. Se aplica la Convención, la UNCLOS, de Naciones Unidas, y confluyen el derecho de los países ribereños a sus aguas territoriales, son suyas, no son aguas internacionales, son suyas, y el derecho de tránsito, el derecho de paso inocente o paso en tránsito del tráfico mundial. Confluyen 2 derechos, por tanto, en el estrecho de Ormuz hay que negociar, y hay que negociar con los países ribereños. No se nos escapa la dificultad, será fácil negociar con Omán, desde luego, pero hay que negociar. Entonces, ¿qué puede hacer nuestra comunidad? Desde luego, aportar seguridad a los tránsitos, no tratar de hacer allí una gran operación que domine, que opere en aguas que no son nuestras, pero sí una operación más quirúrgica de dar seguridad a lo que es nuestro derecho de tránsito y siempre basado en las condiciones del acuerdo. El querer, muchos líderes plantean, pero si entonces, si el Reino Unido y Francia cierran el Canal de la Mancha, sí, if. No podemos que los if de las consecuencias nos lleven a abdicar de nuestros principios. Si no, todo esto que he dicho, pues no sería verdad. En el estrecho de Ormuz hay que aplicar el derecho internacional. Y aplicando el derecho internacional, estoy seguro que se puede lograr una apertura conforme a derecho. Los países ribereños tienen derecho a decir cuáles son las sendas de tránsito, siempre y solo y únicamente para favorecer la seguridad en el tránsito, no para otras cosas. Pues con todo este instrumento y ese bagaje, una negociación así de respetuosa y así de profunda sobre el estrecho de Ormuz, estoy seguro que conduciría a la larga, quizá lleve 1 mes o 2 más, las negociaciones llevan su tiempo, pero conduciría a una solución más permanente
como la que necesitamos. Pues esperemos que esas negociaciones sean fructíferas por el bien de todos y estaremos también pendientes de esa cumbre de la OTAN en Ankara el 7 y 8 de julio, dentro de tan solo unos días. Gracias de verdad, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, por acompañarnos aquí esta mañana. Ha sido un placer escucharle. Y vamos a ir ya con la primera mesa redonda de estas jornadas, que va a estar además centrada precisamente en la OTAN y que va a moderar mi compañera Esperanza Calvo, que es experta en asuntos internacionales en la redacción de Informativos Telecinco, en Mediaset España. Y bueno, yo me retiro, pero no sin antes también sumarme. Gracias a todo el equipo de la Asociación de Periodistas Europeos por hacer posible este maravilloso, importantísimo y necesario seminario, y a Juan de Oñate, que efectivamente siempre está ahí, ese trabajo discreto detrás, pero que es fundamental para que esto salga adelante. Gracias y continuamos. Muchas gracias, Ángel. Gracias.